Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Una vez más, aquí estamos en esta reunión amorosa, en esta reunión añorada, ansiada, como cuando uno espera al novio que ya va a llegar, pues este es nuestro novio y va a ser nuestro novio por toda una eternidad. Así es que entonces le damos gracias a Dios de ese novio tan espectacular que no hay como él. Él es fiel, verdadero, no cambia, es misericordioso, amoroso. Bueno, no podemos pedir más de este novio tan espectacular que tenemos. Pues hoy, una reunión más con nuestro novio, vamos a ver todas las cosas maravillosas que él ha hecho a través de todas las edades, a través de todos los tiempos, para que nosotros nos enamoremos de él y para que nosotros compartamos con él por toda una eternidad. Y hoy vamos a ver Nínive, ciudad sobremanera grande. Nínive, ciudad sobremanera grande. Una de las principales ciudades de la antigüedad, en donde fue una ciudad demasiado poderosa, grande, espectacular, pero hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios, la verdad es que no le gusta que uno haga las cosas malas delante de Dios. Hoy vamos a estudiarla para que nosotros aprendamos. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué nosotros, Siria, y nosotros no podemos arreglar una ciudad? Es cierto, nosotros no podemos arreglar una ciudad, pero sí podemos arreglar nuestro hogar. Y las ciudades empiezan por la familia. Así es que hoy vamos a aprender qué no hacer para hacer lo malo delante de Dios, para enmendar a nuestra familia. Toda esta información, siempre se los he dicho, la encontramos en Laicos en Acción, en Radio Costa Rica 930 AM y en Facebook Live. Siempre lo vamos a encontrar. Este tema y muchísimos más que son para nuestra edificación, para que nosotros comprendamos el significado de la palabra Cristo y restauración y fortaleza y muchas cosas más. Así es que hoy vamos a empezar, pero no sin antes elevar una oración al Señor y encomendarnos a Él y que su Santo Espíritu nos guíe. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre Eterno, por todas las oportunidades que nos das, por todas las cosas buenas que nos das, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor,
por tu potestad, por todo, Padre eterno, por la creación, porque extiendes los cielos y la tierra y haces que la tierra produzca fruto para nuestra alimentación. Y hoy estamos más que agradecidos contigo. Y gracias te damos también por guiarnos en este programa que hoy llevamos hasta todos los hogares con grande amor y sacrificio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver Nínive, ciudad grande, porque era una ciudad grande en sobremanera. Entre todas las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, recordemos que Israel fue dividido 10 naciones por un lado y 2 naciones por otras. Una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio, fundada en las orillas del fértil río Tigris. Poco después de la dispersión iniciada en la Torre de Babel, había florecido a través de los siglos hasta ser una ciudad sobremanera grande, a 3 días de camino, a 3 días de camino. Y vamos a leer Jonás 3:3. Jonás 3:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos de la presencia de Jehová. Para hacer un recuento, Dios le indicó a Jonás que tenía que ir a hablarle al pueblo de Nínive para que se arrepintieran, porque si no le iban a causar iban a traer grandes calamidades hacia ellos. Pero Jonás no quería ir, entonces él se fue para otro lado. Y halló una nave que lo llevó directamente a Tarsis. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración se ha caracterizado como una ciudad de sangres, llena de mentira y de rapiña. Y vamos a leer Nahum 3:1. Nahum 3:1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Era una ciudad excesivamente cruel y sangrienta. En el lenguaje figurativo, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador al que preguntó: ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? ¿Sobre quién? Él siempre, el león, anda merodeando a ver qué presa cae, para devorarla. Y eso le dice el profeta Nahum a Nínive en Nahum 3:19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Él estaba acechando para hacerle mal a cualquier persona. Pues a pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres, y vamos a leer que nos dice Salmo 33:13. Salmo 33:13. Dice así: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Él ve a todos los hijos de los hombres. A todos, absolutamente todos. Y cuyos ojos vieron todo lo preciado. Él no solo ve lo malo, él también ve lo bueno. Y por lo bueno, dice que las personas que siguen al Señor son sal de la tierra, que la sal preserva. Y muchas veces Dios no destruye una ciudad o permite que una ciudad se destruya porque hay personas ahí que hacen
que Dios no desee que esa ciudad se destruya. Y vamos a leer Job 28:10. De los peñascos cortó ríos y sus ojos, vieron todo lo preciado. Dios, Él ve todo lo preciado, todo, absolutamente todo. Y percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor o superior y que se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente y renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. Muchas personas perecen por falta de conocimiento, pero una vez que adquieren el conocimiento, ya esas personas cambian de actitud. Y eso era lo que Dios quería, que ellas conocieran, que esas personas conocieran al Señor y que cambiaran sus actitudes. Y les concedía una oportunidad más de conocer al Dios viviente y renunciaran a sus malas acciones y le adoraran. De manera que en sabiduría Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. El instrumento escogido para esta obra fue el profeta Jonás, hijo de Amitai. El Señor le dijo: levántate, ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque la maldad ha subido delante de mí. Y eso se encuentra en Jonás 1, versículos 1 y 2. Bueno, en este caso voy a leer yo hasta el 3. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mientras el profeta pensaba en las dificultades y en las imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió atentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, se olvidó por el momento de que Dios, a quien servía, era omnisciente y omnipotente. Y mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó con desaliento. Entonces, para nosotros es importante todo este razonamiento. Nosotros vemos personas malas haciendo cosas malas y nosotros decimos: no, ese no va a cambiar, ese no va a cambiar, ese no va a lograrlo. ¿Para qué voy a ir a desperdiciar mi tiempo en ir a decirle cosas si al final de cuentas esa persona no se va a arrepentir? Pero Dios es omnisciente y omnipotente y Él ve más allá de lo que nosotros estamos viendo. Él conoce el fin desde el principio y Él sabe cuándo una persona se va a arrepentir y cuándo no se va a arrepentir. Pues en este caso, Jonás pensaba lo mismo. Vino y dijo: ¿para qué voy a ir a esa ciudad a perder mi tiempo, a pregonarles sobre Dios verdadero y el Dios omnipotente y omnisciente si ellos no van a cambiar? Si ellos no van a cambiar. Pero también pasa una cosa, que mientras nosotros estamos dudando de las cosas que Dios nos está encomendando hacer, viene Satanás y nos pone desaliento y nos dice: no, a esa persona no vaya, no le diga nada. Y el profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fue a Jope, encontró allí un barco y a punto de zarpar y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Además, cuando uno llega a ese lugar a predicarle a una persona, no son mis palabras. Dios pone en nuestros labios lo que esa persona necesita oír.
Y eso no es obra de uno, es obra del Dios verdadero. Y así Él nos da el éxito. Pero el éxito no viene de nosotros, el éxito viene de Dios. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas y bastante extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Porque cuando uno le habla a las personas de la palabra de Dios, primero tiene que venir el convencimiento mío, convencerme yo de lo que yo voy a hablar y lo que yo voy a decir es la verdad. Solo la verdad, porque la verdad es la que edifica, la verdad es la que corrige, la verdad es la que hace cambiar, no mis palabras. Si cuando recibió el llamamiento Jonás se hubiese detenido a considerarlo con calma, podría haber comprendido cuán insensato sería cualquier esfuerzo de su parte para descansar, para escapar a la responsabilidad puesta sobre él. No podemos escapar de una responsabilidad o una encomienda que el Señor nos hace, nos dice que hagamos. Pero él no lo consideró así y no le dejó continuar mucho tiempo. Jonás no lo consideró así, pero Dios no lo dejó continuar mucho tiempo en su vida insensata. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar e hizo una gran tempestad en el mar, que se pensó que rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Y vamos a leer Jonás 1, versículos 4 y 5. Jonás 1, versículos, vamos a leer en este caso los versículos del 4 al 6. Y Jehová le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le preguntó a Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada. No estoy leyendo algo que no debo leer, perdón, estoy adelantándome a las consecuencias. Bueno, sigamos. Entonces, eso es posterior. Los marineros tuvieron miedo y echaron suertes también. Los marineros solicitaban ayuda de los dioses paganos. Y el patrón de la nave angustiado sobre medida buscó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y no pereceremos. Eso fue lo que le dijo, me imagino que el capitán del barco le dijo a Jonás. Eso lo encontramos en Jonás 1:6. No la puse en la imagen, pero eso se encuentra en Jonás 1:6. Pero las oraciones del hombre que se había apartado de la senda del deber no trajeron auxilio. Los marineros, inducidos a pensar que la extraña violencia de la tempestad era muestra de cuán airados estaban sus dioses, propusieron como último recurso que se echasen suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido el mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y aquellos hombres asustadísimos tuvieron miedo sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué te haremos qué haremos para que el mar se aquiete? Porque el mar iba a más y se embravecía. Y él respondió, tómenme y échenme al mar. Y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tomar la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron votos. Así es Dios, y Dios convierte a quien Él quiere convertir. Mas Jehová había prevenido a un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Y del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. La ola se enredó en mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo, empero, con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Vamos a leer Jonás 1:7. Espérese para ver dónde la tengo. Jonás 1:7 y 2:10. Vamos a leer primero Jonás 4, del 4 al 6. Y Jehová le dijo, ¿haces tú en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quiénes ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y vino a Jonás palabra de Jehová en la tierra. Por fin Jonás había aprendido que de Jehová es la salud. Y vamos a leer el Salmo 3, versículo 8, no lo puse tampoco. Bueno, no importa. Ustedes lo pueden leer en su palabra. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, obtuvo la liberación y Jonás fue librado de los peligros del hondo mar y fue arrojado a tierra seca. Una vez más se encargó el siervo de Dios que fuera a dar la advertencia a Nínive. Dios le dijo, vaya, vuelva a Nínive, porque esa fue la encomienda que yo le di.
Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. ¿De quién era el pregón? De Jehová. Cuando nosotros vamos a predicar, la palabra que estamos diciendo proviene de Jehová. Levántate y ve a Nínive. Y esta vez no se detuvo a preguntar ni a dudar, sino que obedeció sin vacilar. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Eso es lo que Dios hace siempre con nosotros. Al entrar Jonás en la ciudad, comenzó enseguida a pregonar el mensaje. Y de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive será destruida. Iba de calle en calle, dejando oír la nota de advertencia. La nota de advertencia. ¿Por qué? Porque Jehová es así. Jonás 3, del 1 al 3. Jonás 3, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, a 3 días de camino. Y en Jonás 3, del 4 al 6. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Jonás 3, del 7 al 9. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá a reír y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y no pereceremos. El mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros labios, hasta que todos los habitantes hubieron oído el anuncio. Un anuncio sorprendente. El Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones e indujo a multitudes a temblar por sus pecados y a arrepentirse en profunda humillación. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y echó de sí su vestido y se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor su ira, y no pereceremos? Mientras el rey y los nobles, así como los de común del pueblo, encumbrados y humildes, se arrepintieron a la predicación de Jonás,
Vamos a leerlo, esto es de Mateo 12:41. Mateo 12:40-41. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Dios es fiel y misericordioso, y Él siempre, siempre, siempre está dispuesto a perdonar nuestras iniquidades, a guiarnos por el buen camino y a lograr que nosotros nos arrepintamos de lo malo que estamos haciendo. Cuando todos se unían para elevar su clamor al cielo, Él les concedió su misericordia, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, pero se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Qué feo cuando uno tiene un orgullo jactancioso delante de Dios y uno dice: no necesito a Dios, yo no necesito nada, yo tengo todo lo que yo quiero. Porque ahí nos estamos olvidando que todo, absolutamente todo lo que tenemos, fue dado por Dios. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y en ceniza, debía haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase un falso profeta. Y ahí él se llenó de orgullo. ¿Qué van a pensar esta gente? Que yo soy un falso profeta. Y ahí, total, que se convirtieron y no les vino el castigo. Van a considerar que yo lo que dije no funcionaba. Y celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las palabras de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Pero al Señor le dijo: no es esto lo que yo decía, le dijo al Señor, no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra. Por eso precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Y vamos a leer Jonás 4, versículos 1 y 2. Pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. También le dijo, Jonás 4, del 3 al 6. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás 4, del 7 al 9. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano
el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Jonás 4, del 10 al 11. Y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 100,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ese Dios, Él nos hizo y Él nos ama, y Él nos ama. ¿Ah? Y por eso Dios tiene piedad y misericordia de nosotros. El Señor dio entonces a Jonás una lección objetiva y le enseñó que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y que no debía enojarse. Igual nosotros no debemos enojarnos y ver esas personas. ¿Cómo así? Que esa persona tan mala se convirtió. Yo no le creo. Yo no le creo. Si yo me acuerdo cuando andaba en sus andadas. Pero Dios transforma los corazones. Y ahí, confundido y humillado, e incapaz de comprender el propósito que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido, sin embargo, la comisión que le diera de amonestar a aquella gran ciudad. Y aún cuando no se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje de advertencia no dejaba de haber procedido de Dios. Cumplió el propósito de Dios que tenía al mandarlo. La gloria de su gracia se reveló entre los paganos. Los que habían estado en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Salmo 7. Vamos a leer Salmo 7. Versículos 10, 13, 14 y 20. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en la aflicción y en hierros. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Envió su palabra y lo sanó, y lo libró de su ruina. Ese Dios, Él nos vino para liberar a los cautivos. Y nosotros pensamos, sí, los que están allá en la cárcel. No. Los cautivos somos nosotros. Porque estábamos cautivos de los delitos, de los pecados, de las cosas, de la desobediencia, del orgullo. Esa es nuestra cautividad. Pues durante su ministerio terrenal, Cristo se refirió al bien realizado por la predicación de Jonás en Nínive y comparó los habitantes de aquel centro pagano con el pueblo que profesaba pertenecer a Dios en su época y en la actual también. Declaró, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Eso lo encontramos en Mateo 12, del 40 al 41. No lo puse, Mateo 12, no la puse tampoco. Mateo 12, del 40 al 41, para que ustedes, les recomiendo que lo lean y no crean todo lo que yo les estoy diciendo. Tienen que
investigar. Tienen que investigar. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a errores. Somos seres humanos, estamos sujetos a errores. Y lo mejor es ver si lo que esta señora está diciendo es verdad. Perdón. En el mundo atareado, dominado por el bullicio y las alteraciones del comercio, donde los hombres procuraban obtener todo lo que podían para sí, había venido Cristo y sobre la confusión su voz como trompeta de Dios se oyó decir: ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovechará el hombre? Que para qué yo tengo miles de millones de colones y de dólares y de euros y de todo lo que ustedes quieran, si pierdo mi alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo no puedo dar ninguna recompensa. El único que pagó por mis pecados y por mis errores fue Cristo Jesús, nada más. Yo no puedo pagar ni un centavo por eso. Como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, lo fue para su propia generación la predicación de Cristo. Pero qué contraste entre las dos maneras en que fue recibida la palabra. Sin embargo, frente a la indiferencia y el escarnio, el Salvador siguió obrando hasta que hubo cumplido su misión. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, es una gran enseñanza. Debemos cumplir con nuestra misión, porque el que siembra no es el mismo que cosecha, y Dios es el que da el crecimiento. Y esto constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy, cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios, como los ninivitas de antaño. Los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble, que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá en aquella cuyo artífice y constructor es Dios. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundado por la gloria del Dios viviente. Y mediante los siervos del Señor, Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. Les insta a hacerse tesoros junto al trono de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, enseñar a las personas a que añoren y que deseen tener una vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Con rapidez y seguridad se está acumulando una culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades por causa del constante aumento de la resuelta impiedad. La corrupción que prevalece supera la capacidad descriptiva de la pluma humana. Cada día nos comunican nuevas relaciones de las contiendas, los cohechos, los fraudes. Cada día nos trae aflictivas noticias de violencia, iniquidades, de la indiferencia hacia el sufrimiento humano, de la destrucción de vida realmente brutal e infernal. Cada día testigo el aumento de la locura, los homicidios y los suicidios. De un siglo a otro, Satanás procuró mantener a los hombres en la ignorancia de los designios benéficos de Jehová. Procuró impedir que viniesen las cosas grandes de la ley de Dios, que viesen las cosas grandes de la ley de Dios. Los principios de justicia, misericordia y amor que en ella se presentan. Los hombres se jactan de su maravilloso progreso y de la iluminación que reina en nuestra época, pero Dios la ve la tierra llena de iniquidad y violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la Biblia no es auténtica y como resultado arrasa al mundo
a una marea de maldad como nunca ha habido desde los días de Noé y del apóstata Israel. La nobleza del alma, la amabilidad, la piedad se sacrifican para satisfacer la codicia de las cosas prohibidas, de las cosas prohibidas. Nuestro Dios de misericordia trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen santa oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en las Sagradas Escrituras, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías donde reinan la violencia y el crimen. Y se están acercando rápidamente el momento en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten en la desobediencia. Debieran los hombres sorprenderse si se produce un cambio repentino, inesperado en el trato del gobernante supremo con los habitantes de un mundo caído. Debieran sorprenderse de que Dios imponga destrucción y muerte a aquellos cuyas ganancias ilícitas fueron obtenidos por el engaño y el fraude, a pesar de que a medida que avanzan les será posible saber más acerca de los requerimientos de Dios, muchos se han negado a conocer el gobierno de Jehová y han preferido permanecer bajo la negra bandera del iniciador de toda rebelión contra el gobierno del cielo. La tolerancia de Dios ha sido demasiado grande, tan grande que cuanto consideremos el continuo desprecio manifestado hacia sus santos mandamientos, nos asombramos. El Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantará ciertamente para castigar a los impíos, que con tanta audacia desafían las justas exigencias del decálogo. Nunca, nunca, nunca ha sido más pisoteada la ley de Dios que en la actualidad. Nunca. Todos, absolutamente todos los que no conocen su palabra se burlan. Y muchos que la medio conocen dice que fue abrogada, que ya no hay que cumplirla, que era para los israelitas. Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un mundo más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y a las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído. Por efecto de la misericordia, hasta él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentirle influencia de su ejemplo. Está muy cercano el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, de ciclones, así como la destrucción producida por incendios e inundaciones con pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido de peligro que corren. Los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia, la depravación que son llamados a arrostrar
mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de salvación. El Señor quiere alentar a todos los que así trabajan, con el mismo mensaje que le dio al apóstol Pablo en la impía ciudad de Corintio. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, del 9 al 10. Hechos 18, del 9 al 10. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas y no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta ciudad. Recuerden los que están empeñados en el ministerio de salvar almas, que a pesar de que son muchos los que quieren escuchar los consejos de Dios, que Dios da en su palabra, no se apartará todo el mundo de la luz y la verdad ni de las invitaciones de un Salvador paciente y tolerante. En toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. A miles puede comunicarse así la verdad salvadora e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal. El mensaje de Dios para los habitantes de la tierra hoy es: también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. E Isaías 26, 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos, Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Nada, absolutamente nada en este mundo vale más que la salvación. ¿Ah? Dice Salmo 107, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina, Así es que tenemos que tener lástima de personas. Debemos no tener lástima de personas cuando nosotros no fuimos las que las criamos. Están en ruina, están en decadencia, pero tal vez si oyen la palabra de Dios se arrepienten y cambian. Y eso es lo que tenemos que hacer. No desechar a cualquiera, porque Dios no desecha a nadie. A todo aquel que clama, a él lo recibe. Y a todo el que le pide perdón de corazón, lo perdona. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios no tiene que perdonarlo o no tiene que pasarle por alto sus iniquidades? No debemos ser como Jonás. Y si tenemos que ir a predicar a un lugar en donde nosotros sabemos que son duros, debemos hacerlo. Y les digo yo que es duro llegar a un hogar en donde nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Y lo que hacen es burlarse de uno. Tal vez no de frente, pero por detrás sí se burlan de uno. Igual que cuando uno habla sobre el régimen alimenticio, que hay que comer y que no hay que comer. También se burlan de uno. Pero qué duro que es estar enfermo. Qué duro que es estar enfermo.
Y más cuando uno se da cuenta de que uno no tuvo control de comer cosas que no debió haber comido en exceso y sin embargo lo hizo. Todos los excesos son malos, son malos. Así es que debemos estar con el Señor, seguir al Señor, no ser como Jonás, que si se burlan de nosotros, que se burlen. Que si no quieren aceptar lo que uno dice, ya uno dio lo que tenía que dar. Y la palabra de Dios lo dice. Si usted va a un lugar y la gente se convierte, es una estrellita para su corona. Pero si la gente no quiere y usted fue, esa bendición que Dios tenía para esa persona se devuelve para uno. Así es que no tenemos que desfallecer, no tenemos que claudicar, no tenemos que hacer como Jonás, ir a donde no tenemos que ir y huir, no lo tenemos que hacer. O decirle a Dios, usted es injusto, ¿cómo es posible? Vea, toda esta gente vino yo a decirles que le iba a pasar un montón de cosas malas y al final de cuentas no les pasó lo que yo dije que les iba a pasar. ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Se van a burlar? No, nada de eso, nada de eso. Bendita la hora en que se arrepienten, bendita la hora en que siguen al Señor, bendita la hora en que nosotros nos arrepentimos también cuando nos hablaron y que seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque todos somos pecadores, y que seguimos para adelante, mejorando poquito a poco, no a la velocidad que quisiéramos, pero sí lo logramos. Bueno, esta era la palabra que les traía para hoy. Que el Señor los bendiga, que el Señor los protege y los guarde, que tengan un fin de semana excelente y un principio de semana mejor. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere.